Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompaña hoy miércoles 5 de junio. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Hay muchas dudas sobre la orden ejecutiva de Biden que limita las peticiones de asilo en la frontera en instantes. Un abogado de inmigración nos explica cómo será aplicada esta medida. Y según un reporte de la DEA, los cárteles de la droga mexicanos estarían superando a los cárteles colombianos. Veremos lo que significa para la seguridad de los Estados Unidos. Y en México, el Instituto Nacional Electoral contará de nuevo el 60% de los votos por irregularidades en las recientes elecciones. Voz News inicia ahora. Qué bueno que está con nosotros. Como le informamos, el presidente Joe Biden promulgó una orden ejecutiva con diferentes medidas para, según él, contrarrestar la crisis migratoria. Una de esas acciones es el refuerzo del proceso de selección de solicitantes de asilo. Con esta medida, la administración Biden dice pretender expulsar lo más rápido posible a aquellos inmigrantes indocumentados que supongan un riesgo para la seguridad pública o nacional, como por ejemplo aquellos que estén incluidos en las listas de búsqueda por terrorismo, a quienes hasta ahora se les retenía en centros de detención. Y precisamente para entender mejor los cambios bajo esta nueva orden ejecutiva de Biden, está con nosotros el abogado Jaime Vázquez. Abogado, bienvenido de nueva cuenta a Voz News. Karina, un placer de estar contigo. Gracias, abogado. Comencemos por cuáles son esos cambios más relevantes bajo esta nueva orden ejecutiva. Karina, lo que hace, el cambio más grande que tiene la orden ejecutiva es que cierra la frontera si los cruces o interacciones con inmigrantes indocumentados superan los 2.500 entre puertos de entrada. Este número no cuenta personas que someten su aplicación para asilo bajo la llamada aplicación CBP-1 o menores que intentan cruzar y no están acompañados. Ahora, lo que sí va a hacer es que básicamente cualquier persona que sea detenida entre puntos de entrada al momento del cierre de frontera, al cual el número ya el día de hoy llegó a los 2.500, entonces sería deportado inmediatamente, pero esto no alivia la situación que se tiene en frontera porque la gente continuaría cruzando, intentando cruzar, sin embargo, no hay una aplicación de asilo. Así es. Ahora, abogado, para entender esto mejor, como usted lo menciona, hay mucho más de 2.500 personas llegando diariamente intentando cruzar la frontera ilegalmente. Eso significa que esta acción ejecutiva entra inmediatamente en efecto y, según leía, esta estaría en efecto hasta que esos encuentros disminuyan hasta 1.500 encuentros por 7 días consecutivos. Pero ¿cómo entonces pueden seguir llegando más personas a la frontera? ¿Nos puede explicar? Porque es un poco confuso para entender. Claro, porque lo que dice, y esta es la parte confusa de esa acción ejecutiva que tomó el presidente, no son 2.500 personas que crucen la frontera, son 2.500 interacciones. Por consiguiente, ya el día de hoy se disparó el cierre y no se reabre de nuevo hasta que esos números o interacciones quiere decir una persona que es detenida o una persona que intenta cruzar y no cruzó porque lo deportaron. Tiene que llegar a un número de 1.500 por día, por promedio 7 días. En otras palabras, basado en esto va a ser un cierre permanente, posiblemente hasta las elecciones, si no llega a ser detenido por algún juez basado en alguna demanda impuesta por alguna ONG. Ahora, abogado, exactamente, y eso es a lo que vamos. Esto básicamente, en otras palabras, es un cierre permanente de la frontera, ¿es así? Sí, es un cierre permanente, pero tiene un asterisco, porque todavía va a dejar que personas que vayan bajo el proceso de CBP-1 puedan aplicar asilo y también menores que sean detenidos, personas que son víctimas de tráfico de blancas y también personas que tengan algún tipo de, digamos, discapacidad o algún tipo de emergencia médica. Ahora, abogado, ¿qué pasó con aquella regla que pedía que los solicitantes de asilo tuvieran que pedirlo por los países que cruzaban antes de llegar a los Estados Unidos? Claro, eso hubo unas demandas que se hicieron en corte y esas demandas cancelaron la aplicación de ese proceso. De todas maneras, una persona que va a aplicar asilo, y es diferente aplicar y aprobar, y el problema que tenemos el día de hoy es que en muchas ocasiones personas aplican asilo,
no necesariamente con un caso de asilo, y justos pagan por pecadores, personas que de verdad tienen un caso posible. Exacto. Tienen que demostrar que en esos países donde ellos cruzaron no tuvieron la oportunidad de tener asilo, pero no necesariamente entra en el momento de que haya esa interacción con el oficial en frontera. Entonces, esa, digamos, se encuentra suspendida esa medida que había sido implementada por la administración anterior, ¿correcto? Correcto. Así es. Ahora, hemos visto, y regreso a este punto ya por último, hemos visto bajo esta administración el ingreso irregular de millones de personas. No hay una cifra exacta, muchos dicen más de 8 millones, 10 millones de personas. ¿Qué porcentaje de ellos cree que realmente pudieran tener un caso de asilo, abogado? Usted lo decía, pagan justos por pecadores. Karina, es muy difícil. Sí se ven muchos casos en los que la persona no tiene un miedo creíble que es particular a la persona de persecución o muerte. Ese es el principio de una solicitud de asilo. El problema más grave que tenemos, y la razón de tu pregunta, en mi opinión, es, y de tratar de encontrar ese número o de por qué está pasando, es que no tenemos un sistema que de verdad es adecuado para evaluar y determinar solicitudes de asilo al momento donde hay una interacción con la persona en la frontera. Hubo una promesa al comienzo de la presidencia de que Biden iba a poner jueces en la frontera, de que iba a poner más oficiales de asilo para determinar y evaluar inmediatamente estos casos de asilo. Y esa es la medida que se debe tomar. Este cierre temporal o digamos semipermanente de la frontera de verdad no va a aliviar la situación que tenemos el día de hoy. Más que una resolución, como usted lo dice, no se han aumentado los jueces, hay un rezago grandísimo de casos. Toma años para una persona siquiera llegar a esa primera cita con un juez. Finalmente, ¿cree usted que esto es más una medida desesperada de cara a las elecciones que una solución realmente al problema que tenemos en la frontera? Llevo ya más de una década trabajando en casos de inmigración y viendo el sub y baja de lo que es la frontera y la ley de inmigración. Y te podría decir que, basado en mi análisis, sí, esto es una medida que está a caras a noviembre. Si de verdad te quisiera tratar de arreglar el problema migratorio, hay que arreglarlo desde adentro, hay que arreglarlo en la frontera, pero esta medida tiene más un carácter político. Abogada Jaime Vázquez, le agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros este día. Un placer. Muchísimas gracias. Y mire, precisamente el mismo día que la administración Biden anunció nuevas restricciones sobre la cantidad de migrantes a los que se les permitirá cruzar la frontera, se envió también un memorando a los agentes fronterizos exigiendo facilitar al máximo la solicitud de asilo. Según un reporte del diario The New York Post, las instrucciones del director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, Patrick J. Lechleitner, a su equipo incluyen la instalación de carteles que aparentemente instruyen a los migrantes sobre qué decir para calificar para asilo. Estos carteles, escritos en español y otros 13 idiomas, instruyen a los migrantes sobre cómo decir a los oficiales si tienen hambre o sed, si necesitan atención médica, si temen persecución o tortura, si son expulsados del país, si son víctimas de abuso sexual o han sido testigos de algún delito, y dice que su voz será escuchada. Los correos revelados en la página web del New York Post instruye también a los oficiales sobre qué comportamientos como temblar o incluso el silencio podrían ser una señal de miedo creíble. Y la legislatura de Arizona, controlada por los republicanos, aprobó la propuesta HCR 2060 para preguntar a los votantes en noviembre si el intento de un inmigrante sin papeles de cruzar la frontera con México sin pasar por los puertos de entrada debería ser considerado un delito estatal. Esta iniciativa se aprobó ayer, el mismo día en que el presidente firmó la orden ejecutiva para, según él, resguardar la frontera. La propuesta, aprobada finalmente por un ajustado 31-29 en la Cámara de Representantes, daría poder a la policía estatal y a la local para arrestar a quienes crucen la frontera sin autorización. La gobernadora Hobbs ya había vetado una medida similar, pero en este caso, si es aprobada por el electorado, no podría hacer nada al respecto. Y si usted está considerando viajar a Nueva York, tenga en cuenta que los precios de las habitaciones de hotel están por las nubes. Un portavoz del alcalde Eric Adams afirmó que la razón de la explosión de los precios es el aumento del turismo, que está volviendo a los niveles previos de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, un reportaje del diario The New York Times señala que la crisis migratoria generó una importante escasez de habitaciones para los turistas, ya que 135 hoteles de los 680 hoteles que hay en la Gran Manzana ahora son albergues de inmigrantes indocumentados. En 2020, cuando la pandemia azotó fuertemente la industria de la hostelería, los hoteles neoyorquinos estaban en una crisis al borde de la quiebra,
por la caída del turismo. Un año y medio más tarde, ya con el presidente Biden en la Casa Blanca, un salvavidas flotó de forma inesperada, precisamente la crisis migratoria. En otras cosas, hoy continuó el juicio en contra de Hunter Biden, donde testificaron dos exparejas del hijo del presidente confirmando el consumo de drogas y su adicción. Nuestra compañera Vanessa Vallejo nos tiene lo sucedido hoy en la corte. Vanessa. Hoy es el tercer día del juicio contra Hunter Biden y durante la mañana oímos a dos exparejas del hijo del presidente testificar. Una es una exnovia quien aseguró que Hunter Biden, cuando estuvo con ella, incluso lo vio durante periodos de días consumir crack cada 20 minutos. Sin embargo, esta mujer también dijo que ella no había notado cambios en la personalidad de Hunter cuando consumía drogas. La otra expareja del hijo del presidente que testificó esta mañana fue la exesposa de Hunter Biden, quien aseguró que Hunter Biden sí cambiaba su personalidad y su carácter cuando estaba bajo el consumo de drogas. De hecho, dijo que era una persona completamente diferente cuando consumía drogas. Dijo que ella estaba preocupada en ese momento, pero que también se sintió asustada por el comportamiento de Hunter Biden. Dijo que, por ejemplo, cuando Hunter le prestaba el carro a sus hijas, ella tenía que revisar el carro antes para asegurarse de que sus hijas no estuvieran expuestas a drogas, a las drogas que consumía en ese momento el hijo del presidente. Además de estos dos testimonios, también vimos el testimonio del agente del FBI que testificó ayer y que esta mañana también estuvo testificando. Y hubo una pregunta muy importante porque la fiscalía le preguntó si la computadora de Hunter Biden que se está usando como prueba en este caso había sido modificada de alguna manera. Y ella dijo que no, que la computadora de Hunter Biden no había sido modificada ni intervenida de alguna manera. Esto es importante no solo para este caso, sino que recordemos que esta computadora, de hecho, se le llamó la computadora del infierno, que durante mucho tiempo tanto Hunter como su padre, el presidente Biden, negaron que esa computadora fuera real. De hecho, el presidente Biden se refirió a esa computadora como influencia rusa, como conspiración rusa, desinformación rusa. Y ahora lo que tenemos es a un agente del FBI confirmando que esa computadora sí es de Hunter Biden y que no fue modificada ni intervenida, ni que ninguna mano, digamos, externa estuvo en esa computadora. Y vemos a la fiscalía utilizando esa computadora que tanto Hunter como el presidente Biden negaron que era real. Vemos a la fiscalía usándola como prueba en este caso. ¿Por qué es importante esa computadora en este caso? Bueno, porque la computadora tiene fotos y también mensajes que probarían el consumo de drogas de Hunter durante el tiempo en el que adquirió esta arma, que mintió para comprar esa arma y que por eso es que se da origen a este caso, el caso en el que se le acusa de mentir para comprar el arma y de mantener esa arma mientras que estaba bajo el consumo de drogas. Gracias, Vanessa, por este reporte. En otras cosas, en un reciente informe de la DEA se asegura que México podría desplazar a Colombia como principal productor de droga. Así lo reportó RCN. Según la cadena de noticias, se señalan puntos clave sobre la amenaza que representan las drogas ilícitas que ingresan a los Estados Unidos, tales como el fentanilo, marihuana, metanfetaminas y cocaína, entre otros. Pero hay un punto que llama poderosamente la atención y que tiene que ver con Colombia. De acuerdo con el documento de la DEA, los cárteles mexicanos están buscando tener toda la cadena de cocaína, desde el cultivo hasta el envío, por lo que podrían desplazar a Colombia como el principal productor de esta droga. Para hablar sobre este importante tema nos acompaña Mike Vigil. Él es ex jefe de operaciones internacionales de la DEA. Bienvenido de nueva cuenta a Voz News, Mike. Muchas gracias, siempre un placer. Gracias. Mike, bueno, los cárteles colombianos parecieran estar perdiendo peso en el tráfico de drogas ante los cárteles mexicanos. ¿Lo ves esto posible? Sí, pero esto no es una noticia así que ha sucedido, por ejemplo, este año. Esto ya tiene años donde los carteles mexicanos han tomado control del tráfico de cocaína en Colombia. En 1993 mataron a Pablo Escobar, la policía colombiana. 2 años después desarticularon el cartel de Cali y los carteles, especialmente de México, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, entraron a México, mandaron a emisarios
comenzaron a tomar control del tráfico de coca, de cultivación, a procesarlo hacia a cristal. El presidente Gustavo Petro de Colombia en 2019, cuando era senador, dijo que los carteles de México ya estaban dominando el tráfico de coca desde el cultivo y el proceso a cocaína cristal. Ahora, y eso es cierto. Ahora, ¿cómo afecta la seguridad nacional de los Estados Unidos si los cárteles mexicanos se convierten precisamente en las principales figuras del narcotráfico? Bueno, eso en realidad nos hace más poderosos, pero ellos ya están mandando bastante droga, fentanilo, metanfetamina, marihuana, heroína, cocaína. Entonces, aparte de eso, han penetrado mucha industria legal en México, solo que esto les da mucho más poder y yo creo que ahora, por ejemplo, que hay cambio de gobierno en México, si no combaten a los carteles mexicanos, van a coger hasta más se van a convertir más poderosos. Y Exacto. Precisamente de eso te quería comentar, porque bueno, vemos que viene este gobierno que podría ser una extensión del gobierno del presidente Andrés López Obrador, Andrés Manuel. Luego tenemos aquí también elecciones en noviembre que no sabemos realmente qué es lo que va a pasar, pero lo que mucha gente se pregunta es por qué es tan difícil detener el narcotráfico. ¿Se debe a una cadena de errores de los gobiernos, a falta de cooperación? ¿Cómo lo ves tú, Mike? Sí, se trata de muchas cosas. Por ejemplo, muchas veces logramos muchos éxitos contra el narcotráfico, pero entra un presidente o un gobierno nuevo que va a cambiar o cambia todo eso. Entonces tomamos 10 pasos para atrás. Ahora Claudia Sheinbaum, que es la nueva presidenta de México, ella dice que va a seguir la misma política de López Obrador, que de abrazos y no balazos. Y eso para mí es algo muy interesante, porque si siguen esa misma política, los carteles se van a convertir más poderosos en este sexenio que viene. Ahora, eso ya México decidió. Estados Unidos tienen unos meses que realizar esta decisión. Hemos visto en estos últimos 3 años y medio una política de fronteras abiertas. ¿Tú crees que esto contribuye al fortalecimiento de los carteles y crees que entonces en noviembre debería haber un cambio para tratar de luchar contra los cárteles de la droga en México? Sí, yo creo que se necesita una nueva estrategia, pero no es que la frontera está totalmente abierta. La mayor parte de las drogas de los carteles mexicanos entran por las garitas en la frontera. Muchos políticos, por ejemplo, los republicanos dicen que los migrantes están trayendo esta droga. No es cierto. La droga entra por las garitas y quien la cruza son principalmente ciudadanos americanos. ¿Quién la está distribuyendo aquí en los Estados Unidos? Principalmente ciudadanos americanos. Entonces es una cosa que los carteles siempre están cambiando las rutas, cambiando las tácticas y las agencias de seguridad aquí en los Estados Unidos y en México tienen que cambiar las estrategias, pero supremamente rápido. Finalmente, Mike, en 30 segundos, otra de las industrias que se ha vuelto muy lucrativa para los cárteles de la droga es el tráfico humano. Ahí sí que se aprovechan de las fronteras abiertas. ¿Qué piensas de ello? Bueno, es que el tráfico de humanos es una cosa muy grande para los carteles porque están ganando aproximadamente 12 a 15 billones de dólares anualmente.
Anteriormente, en los tiempos pasados, los carteles estaban ganando como 35 billones de dólares. Ahora están ganando más de 100 billones de dólares. Entonces, ¿qué hacen con eso? Compran armas y sobornan a miembros de las fuerzas de seguridad y a políticos. Así es, lo cual es un problema gravísimo que ojalá que debería ser una prioridad en la agenda de ambos gobiernos. Gracias, Mike Vigil, por estar el día de hoy con nosotros. Como siempre, un gusto. Muchas gracias. Eres gran periodista. Muchísimas gracias. Gracias de verdad. Hacemos una breve pausa. Miren, no se despegue porque en México se inicia el recuento del 60% de los votos de las pasadas elecciones. Le contamos de esto y más al regreso aquí en Voz News. Mire, el veredicto sobre la culpabilidad del expresidente Trump por el caso de Stormy Daniels lo que hizo fue sumar, así como lo escucha, esta acción judicial lo que ha provocado es un aumento en el apoyo dentro de los republicanos hacia el expresidente. Nuestra compañera Verónica Silveri nos dice más en el siguiente reporte. Verónica. Así es, Karina, tras ser declarado culpable de falsificación documental, Donald Trump ganaría fuerza dentro del electorado republicano de cara a las próximas elecciones presidenciales. Así lo constató una encuesta de Reuters Ipsos, reflejando que un 35% de los votantes republicanos aseguró que ahora es más probable que se decante por apoyar a Trump. Solo un 10% señaló que es menos probable que opte por apoyar al expresidente en las próximas elecciones tras ser condenado. Son una mayoría. El 56% los que afirmaron que esta resolución judicial no les hará cambiar su intención de depositar la boleta del expresidente en las urnas. Entre el electorado independiente, un 18% dijo que la imputación de Trump les hará más propensos a votarlo, por un 25% que afirmó lo contrario. Hay que recordar que Trump fue declarado culpable el 30 de mayo de los 34 cargos de falsificación de registros comerciales en Nueva York, convirtiéndose en el primer expresidente de Estados Unidos en ser condenado penalmente. Es importante destacar que el juicio se centró en un pago realizado a la actriz de películas para adultos Stormy Daniels para mantener su silencio sobre una supuesta aventura antes de las elecciones presidenciales de 2016. Los fiscales argumentaron que Trump falsificó registros comerciales para ocultar estos pagos. Después de deliberar, el jurado encontró a Trump culpable de todos los cargos, lo que implicaría una condena que podría llevar al expresidente a enfrentar más de 4 años de prisión. Y apenas días después de la realización de la jornada electoral, las autoridades del Instituto Nacional Electoral, el INE, se perfilan para comenzar con los cómputos distritales. A pesar de la amplia ventaja que logró Claudia Sheinbaum en contra de Xóchitl Gálvez durante la jornada electoral, se hará un recuento de más del 60% de las casillas en todo el país. De acuerdo con Martín Fazmora, consejero del Instituto Nacional Electoral, desde hoy miércoles 5 de junio comenzaron los cómputos distritales para revisar las inconsistencias del número de votos emitidos por los mexicanos. Y el peso mexicano cotiza hoy 5 de junio en 17.58 por dólar, recuperándose un poco de las últimas 2 sesiones donde perdió 5.5% tras los resultados electorales del domingo. Así disminuyó la volatilidad que reflejó el precio de la divisa después de las elecciones del domingo y en donde el partido Morena de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum lograran la mayoría en el Congreso. Y precisamente para hablar de lo que está pasando con el peso y los mercados en México a 3 días de las elecciones, está con nosotros Roberto Aguilar. Él es asesor financiero y nos acompaña desde México. Bienvenido a Voz News, Roberto. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos a sus órdenes. Gracias. Roberto, ¿qué pasó? ¿Por qué vimos esa caída del peso frente al dólar y de la bolsa de valores tras la victoria de Claudia Sheinbaum y de Morena en México? Fíjate que uno de los escenarios que no estaba previsto en el guión para los mercados era que justamente tuviera Morena, el partido en el poder, tuviera la mayoría en el Congreso y con ello, pues la capacidad de poder aprobar, promover o presentar y aprobar pues una serie de reformas, en realidad prácticamente lo que ellos quieran o decidan. Y esta falta de balance, de contrapesos justamente legislativos, pues es algo que preocupa a los mercados.
Roberto, ¿cuáles serían algunas de esas propuestas en concreto que preocuparían o que podrían tener algún impacto en los inversionistas, en los empresarios en México? Porque, bueno, como tú lo dices, tienen ahora la mayoría absoluta en el Congreso también. Tú que estás allá, ¿qué es lo que se conversa? ¿Qué podría impactarles de estas propuestas que ellos temen que se podrían llevar a cabo? Bueno, pues está el tema de la reforma judicial, la reforma justamente que tiene que ver con algunas situaciones que sean, por ejemplo, directamente relacionadas con las concesiones en México. No es casualidad que en esta caída de la bolsa, o algunas de las emisoras que más retrocedieron, pues son las que están ligadas justamente a concesiones que otorga el gobierno. Esta situación de no salvaguardar el Estado de Derecho y que no haya una situación de tranquilidad o seguridad de que no, el gobierno no te va a quitar las concesiones, pues esto es algo que todavía no está tan claro. Hoy la pregunta que se está haciendo todo el mundo es qué va a ser la próxima presidenta de este país. Y la otra, pues también tiene que ver con el tema de los bancos. Los bancos, se dijo reiteradamente, se ha dicho que han tenido ganancias extraordinarias en los últimos años y de hecho trascendió hace algunos días que el gobierno analiza diversas alternativas para cobrarles más impuestos a los bancos. Y esto, bueno, pues también fue uno de los sectores más afectados con la caída justamente del día lunes. Bueno, y el número 2 tiene que ver con el déficit de las cuentas públicas del gobierno mexicano. Es decir, se gastó más de lo que se ingresó y esto está generando un déficit que de alguna otra manera se tiene que subsanar. Y esto al final del día sí le resta margen de maniobra justamente a la siguiente mandataria. Y un tercer reto, yo creo que uno de los pendientes también inmediatos, tiene que ver con el tema de la relación con Estados Unidos. Si vemos un poco en términos de la sucesión y ya la entrada en vigor del próximo gobierno de México, pues coincidiría prácticamente con el proceso electoral en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial y a donde enviamos más del 80% de las exportaciones y como tú sabes, no ha sido una relación pues tersa, a pesar de ser un socio comercial importante, porque ha habido muchos temas que se están discutiendo, el tema energético, el maíz transgénico, el tema que tiene que ver con la migración. Yo creo que son temas muy complicados y este sería un tercer gran reto que tendría la presidenta para acomodar y ver cuál va a ser la relación con Estados Unidos. Si lo analizamos desde el punto de vista de que las remesas es uno de los principales ingresos de México, eso quiere decir que entre mejor está la economía de este lado, mejor va a estar la economía de México también, ¿no? Tienes toda la razón porque estamos hablando que en los últimos 12 meses en México ha ingresado 63,000 millones de dólares. Hoy se ha convertido en la principal fuente de divisas para México, las remesas. Ahora, esto sí es importante porque también hemos visto que conforme Estados Unidos hoy hay un gran dilema, hay cosas que no se pueden entender o explicar. ¿Cómo es que Estados Unidos con tasas tan altas ha crecido? Y hoy tú sabes que el tema de lo que va a ser la Reserva Federal, pues mantiene a todos en vilo. La próxima semana se va a reunir, se va a mover la tasa, ahora se espera que sea en septiembre, pero vemos indicadores que muestran que la economía estadounidense pues tiene como tintes ya de empezar a desacelerar un poco el crecimiento y esto no es una buena noticia porque en la medida en que la mano de obra mexicana se emplee justamente en Estados Unidos, esto podría tener una disminución o generar una disminución justamente en los flujos de las remesas. Lo más importante es que casi el 80% de esas remesas que llegan al país, si no es que más, se dedican al consumo interno de las familias y eso ha ayudado también mucho a explicar las tasas de crecimiento que tuvimos el año pasado de más de 3% y bueno, pues hoy estamos muy pendientes. Esta correlación que hay con Estados Unidos no es solamente comercial, está el tema migratorio, está el tema de las remesas y al final del día Estados Unidos es el principal país que invierte en México a través de la inversión extranjera directa. No, definitivamente muy interesante este tema que nos da para mucho y te vamos a seguir molestando, Roberto, por supuesto, para seguir al tanto de cómo se comportan los mercados. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Al contrario, no es molestia, con mucho gusto. Gracias, excelente día. Y mire, muchos de nosotros en algún momento nos hemos hecho algún autorretrato con una cámara fotográfica del teléfono, un selfie, generalmente con la cámara digital, el teléfono móvil. Y bueno, millones de nosotros hacemos esta práctica, incluso muchos hasta de manera diaria. Pero
¿Es esto seguro? Bueno, para saber sobre esto, hacemos contacto con Juan Guevara, experto en tecnología. Saludos, Juan. Y es que al parecer ya ni los selfies se salvan de la inseguridad del mundo digital en estos momentos. ¿Cómo estamos, Karina? Pues fíjate que la verdad es que el selfie es algo que lo hemos visto en las redes sociales constantemente. Inclusive yo te sigo y hay muchos selfies. Entonces, esta cosa, el tema, el tomarse selfies en general no es el problema. El problema es qué pasa después de que nos tomamos el selfie. ¿Y qué pasa? Y bueno, hicimos una práctica porque hay nuevas herramientas en donde uno puede encontrar los datos personales de los individuos, sí, con herramientas que ya se empiezan a proliferar en Internet, gratuitas, por cierto, y todo lo que tienes que hacer para saber todo lo que hay escrito o publicado sobre una persona es mediante un selfie. Ahí lo tienen. Yo me tomé un selfie aquí afuera de los estudios en donde estamos, la subí a una de estas plataformas y en segundos me sacó pues prácticamente las publicaciones en donde estoy asociado, dónde salen los segmentos, etcétera. O sea, mi información, parte de mi información privada. Y bueno, todo eso fue con un selfie. Entonces... ¡Qué barbaridad, Juan! Sí es muy importante que esto lo tengamos en cuenta, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para estar? Porque evidentemente todo el mundo, como tú lo dices, nos tomamos selfies o fotografías y las publicamos. Eso es inevitable. ¿Cuáles serían algunas recomendaciones para poder estar más seguros y sobre todo ante estafas o ante el mal uso de nuestra información? Bueno, mira, una de las cosas que primero quiero dedicarle un segundo a la gente que está utilizando los selfies para buscar pareja por Internet, porque son los primeros que se toman los selfies de alguna manera. Entonces, esto es importante que lo tengan en consideración. Traten siempre de tomarse, si se van a tomar un selfie, en un lugar que sea público, en donde la información de la fotografía no lleve la dirección de su casa. Cuando nosotros tomamos fotografías con nuestros teléfonos inteligentes, el GPS del teléfono agrega la información de dónde se tomó la fotografía. Y hay herramientas en Internet que pueden decodificar esa información y tener la información de GPS de dónde se tomó la fotografía. Esto es muy importante. Número 2, por favor, traten de que a los niños limiten los selfies que ponen o publican de sus hijos, porque también igual el selfie se puede subir a plataformas como esta y se puede tener información. Número 3, si quieren tomarse un selfie, simple y sencillamente sepan que muchas de estas plataformas utilizan el background, la parte de atrás, para poder determinar en dónde se tomó el selfie. Entonces, es muy importante tomarse esto en público. Y número 4, acuérdense que todo lo que se publica en redes, todo lo que se publica en Internet es para siempre. Así que sean conscientes de lo que están virtiendo en las redes sociales. Rápidamente, Juan, antes de que se nos termine el tiempo, yo tengo 2 preguntas en relación a eso. Entonces sería apagar los servicios de ubicación, ¿no? Para que no se graben las fotografías. Segundo, ¿podría servir hacer un screenshot de una foto posteriormente y entonces la que comparta sea el screenshot en lugar de la fotografía real? Mira, en el caso del screenshot, limita algunas de las cosas que se pueden subir a estas plataformas, pero al final del día tienen sistemas de reconocimiento facial. Entonces, todas las fotografías que sean parecidas a las que tienen, te van a salir y es cuestión nada más de determinar pues quién es la persona. Por eso es tan importante que limiten los selfies, traten de alguna manera de tomárselo lo más lejos posible y sí, definitivamente limitar o eliminar el acceso del GPS a la cámara del teléfono. Oye, Juan, pues muchísimas gracias por estos consejos. La verdad que son cosas tan fáciles, tan cotidianas en las que no pensamos y que nos pueden poner en un mayor riesgo. Muchísimas gracias por estos consejos, Juan. Estamos pendientes. Pórtate mal, cuídate bien. ¿Verdad? Igualmente. Gracias, Juan. Y mire, hacemos una breve pausa. Quédese con nosotros, que ya vienen nuestros analistas para hablar de los temas que hacen titulares hoy. Seguimos con más de Voz News. The Wall Street Journal dispara en contra del presidente Biden por su edad
En un artículo de 3,000 palabras titulado "A puerta cerrada, Biden muestra signos de resbalar", en donde informa que en las reuniones con líderes del Congreso, el presidente Biden parece más lento y tiene momentos buenos y malos. La edad y la agudeza de Biden se encuentran entre las principales líneas del ataque del Partido Republicano. Encuesta tras encuesta muestran que la edad de Biden, 81 años, es una gran preocupación entre los votantes. Para hablar más sobre esto, le damos la bienvenida el día de hoy a Vanessa Vallejo, analista político de Voz Media, Alfonso Aguilar, abogado y analista político desde Washington, D.C., Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz Media también. Bienvenidos. Este ha sido un tema que lo hemos tocado muchas veces, pero ahora llama la atención este artículo en donde se detallan algunas cosas, entre caídas, deslices, equivocaciones y discursos con incoherencias hasta el punto de decir que su hijo falleció en Irak cuando en verdad fue por cáncer. La edad de Biden es su principal problema. Orlando, comienzo contigo. ¿Cómo ves esta situación que ya ahora hace titulares en los diarios más importantes del país? Este artículo del Wall Street Journal es demoledor contra el presidente Biden. Habla de varias reuniones, propiamente una en enero y otra en febrero, una con congresistas y otra con el presidente de la Cámara, Johnson, en la que Biden se muestra completamente disociado de la realidad, lento, incluso algunos pensaban que se dormía de a ratos. Y otra cosa que revela este artículo, que es bastante preocupante, es la complicidad del Partido Demócrata para encubrir esto y cómo la Casa Blanca presiona a los legisladores demócratas para que sigan la línea de que Biden está perfecto, de que nada de esto es inusual, de que esto es completamente, por ejemplo, el presidente en las reuniones privadas lee cartas, ¿no? Lee las anotaciones para lo que tiene que decir y la Casa Blanca dice que esto es completamente normal. Yo creo que esto acaba completamente con la idea de un Biden sano. Vanessa, ¿cómo lo ves tú? Pues son 45 fuentes de ambos lados, entre ellas legisladores demócratas, es decir, que ahorita vengan a decir que esto es simplemente un ataque de los republicanos no tiene sentido cuando tienes semejante reportaje con 45 fuentes. Ahora, hay algo muy importante y es que yo creo que no sé si esto se haya mencionado mucho en los medios, pero el senador Ted Cruz lo ha dicho varias veces y a mí me ha llamado mucho la atención y es que los republicanos se quejan de que ellos no hablan con Biden porque el presidente simplemente está siempre escondido. Por ejemplo, Ted Cruz ha dicho que él desde que Biden está en la presidencia en este periodo no ha hablado ni una sola vez a solas con el presidente porque lo tienen literal escondido. Y también recuerdo una historia del senador Kennedy diciendo que en alguna reunión, porque cuando logran hablar con él, es como decía Orlando y como relata el artículo, es en reuniones en las que tienen que estar presentes. Y el senador Kennedy decía que en algún momento se sintió con el presidente Biden como cuando tu abuelo que está allá, que perdió toda la memoria, empieza a contarte historias de la Segunda Guerra Mundial y no hay quien lo pare. Y decía que el agente del staff que estaba cuidando al presidente le decía, presidente, vámonos, como intentando pararlo. Y el senador Kennedy pues estaba incómodo, pero que el presidente calló a su staff y que les dijo que se callaran, que él estaba contando historias y que tuvo el senador Kennedy como por una hora contándole historias casi que delirantes sobre épocas muy pasadas. Entonces, yo creo que esto ya es, digamos, abiertamente conocido para los senadores y creo que este artículo pues pone, digamos, sobre la mesa algo que es muy evidente, por lo menos en el Congreso. No sé qué tanto para la gente a este nivel. Pues. Que pone el dedo sobre la llaga. Alfonso, me voy contigo. ¿Qué seguridad puede dar un candidato con una edad tan avanzada y sobre todo con su condición cognitiva al electorado? ¿Crees que el voto demócrata es más que un voto para Biden, un voto contra Trump? Bueno, hay de ambas, pero el problema yo diría que no es tanto la edad, sino su capacidad cognitiva. Tenemos otros políticos que están muy bien de la mente. Pensemos en Bernie Sanders, el senador socialista de Vermont, el propio presidente Trump, están lúcidos, están claros. Este artículo definitivamente es un golpe duro para la Casa Blanca, para la campaña del presidente, pero no dice nada que el público, el pueblo americano pueda confirmar cuando lo ve por televisión, cuando lo escucha hablar. Se empapina, se desorienta, no sabe por dónde salir, se ve desorientado. Esa es la realidad. Entonces yo creo que
el señalamiento que hace el artículo y que menciona Orlando es muy importante, el tema del encubrimiento. Esta Casa Blanca prometió ser la Casa Blanca más transparente, pero una persona a esta edad, cuando tiene estos síntomas o tiene estas señales de desorientación, siempre le hacen evaluaciones neurológicas. Y aquí el pueblo americano tiene que reclamar de la Casa Blanca que sean que sean transparentes y digan si se le ha hecho ese tipo de evaluación, si el presidente tiene los comienzos de demencia. Alfonso, esto es algo muy común en personas a esa edad y yo creo que es importante que sean transparentes. si esto es tan evidente, ¿por qué no es más fácil que estarlo ocultando? ¿No es más fácil simple y sencillamente designar a otra persona como candidato? ¿Por qué crees que no se da? ¿Que no se nombra a alguien más? Yo sospecho porque la izquierda está contenta con este hombre, es precisamente porque está desconectado que lo pueden manipular por completo. Lo manipula la extrema izquierda. Él en su carrera, un político más moderado. ¿Por qué nos sorprende ahora que sea un presidente tan radical y tan extremista en sus políticas? Eso yo creo que demuestra que está controlado por la izquierda dura y ellos saben que si él gana y se tiene que retirar por la razón que sea, por la salud, quien lo va a sustituir es Kamala Harris y la izquierda les encantaría tener a Kamala Harris como presidente. Orlando, Vanessa, ¿qué piensan ustedes de esto? ¿No sería más fácil precisamente nombrar desde ya a otro candidato o están de acuerdo con la percepción de Alfonso? Yo Sí, creo de acuerdo, que él ya... tiene. Sorry, adelante, Vanessa. No, que él tiene alrededor, yo creo que él tiene alrededor gente que es la que en realidad manda. Evidentemente él no manda ni se da cuenta de muchas cosas. Y esa gente que está alrededor, es decir, estamos hablando de literal el pantano y ese poder tan profundo que hay alrededor de Biden, que esa gente no quiere soltar el poder y simplemente lo está usando a él como la cara y para mantenerse ellos en el poder. Y esa es la extrema izquierda. Sí, yo coincido. Yo creo que a este punto ya el Partido Demócrata está inmerso en una espiral de la que no puede salir y es con un Biden, una reelección de Biden. Pero de acuerdo, creo que al final a una facción del partido le conviene un presidente completamente ausente. De verdad que sí, llama muchísimo la atención. Hay que ver qué pasa y cuáles son las reacciones después de este artículo y de aquí a noviembre, que todavía faltan meses y por supuesto, ¿no? Lo que estaba pendiente sobre los debates, hay que ver si realmente eso se da, porque creo que sería un riesgo muy, muy grande para los demócratas si se llega a dar de verdad este debate entre el expresidente Trump y el presidente Biden. Vámonos rápidamente a nuestro siguiente tema y es que precisamente los republicanos están instando al Departamento de Justicia a procesar a Hunter Biden y James Biden por su testimonio ante el Congreso. Alfonso, ¿qué viene después de esto? ¿Es la primera vez que se ve un caso en contra de un hijo de un presidente de los Estados Unidos? Bueno, realmente no sé si en la historia ha sucedido algo así, pero indudablemente sería muy llamativo y en este momento, pero que esperen porque el Departamento de Justicia no va a hacer nada. O sea, el Departamento de Justicia es una agencia politizada, aunque ayer lo negó, como comentábamos, el secretario de Justicia, Merrick Garland, pero han procesado a gente como Peter Navarro, que era asesor del expresidente Trump, que reclamó el privilegio ejecutivo y aún así lo procesaron después que el Congreso lo encontrara en desacato. Le van a dar un tratamiento diferente al hermano del presidente, al hijo del presidente, si cometieron perjurio en su testimonio. O sea, pensemos en las personas que terminaron declaradas culpables por cometer perjurio. El mismo Roger Stone, por ejemplo, que después fue indultado por el presidente Trump. O sea, aquí realmente el público está perdiendo credibilidad con el Departamento de Justicia porque claramente hay una doble vara y se le ve el plumero político. Orlando, Vanessa, rápidamente, ¿cómo lo ven ustedes? Comienzo contigo, Orlando. De acuerdo, yo creo que el Departamento de Justicia, aunque ayer Garland estaba negando que se ha politizado, cada segundo, ni siquiera cada día, sino en cada momento, ratifica que su intención es la de perseguir o la de enjuiciar a una facción política. Por ahora estamos viendo que el trato no ha sido el que esperamos. De todas maneras, las evidencias que ha mostrado la Fiscalía contra Hunter son demasiado abruptas, demasiado
obscenas y ojalá al final prime la justicia, al menos en este caso. Vanessa. Mentir al Congreso es un delito grave. Uno esperaría que el Departamento de Justicia hiciera algo, pero simplemente decir que no nos olvidemos que el hermano del presidente Biden y el hijo del presidente Biden mintieron ante el Congreso porque están encubriendo al presidente Biden en un proceso de impeachment, porque el presidente no solo estaba involucrado, sino que se benefició de todo un esquema de tráfico de influencias. No va a pasar nada con Garland, pero evidentemente estos dos señores, como muestran los 3 comités de la Cámara, mintieron ante el Congreso y repito que eso es un delito grave. Hacemos una breve pausa, usted no se mueva de su asiento, ya volvemos para seguir hablando de los temas que hacen titulares hoy. Perfecto. Los fiscales en el caso del expresidente Donald Trump quieren que permanezca bajo una orden de silencio, advirtiendo que levantarla amenazaría los procedimientos judiciales e interferiría con la administración de la justicia. Regresamos con nuestros analistas para hablar de este tema. Alfonso, comienzo contigo. ¿Es esto legal pese a que ya el juicio al expresidente terminó? Es que ese es el problema, este dolor de cabeza no termina, porque al ser encontrado culpable, pues hay que ver primero la sentencia, ¿verdad? Dudo que sea cárcel, pero le impondría, me imagino, una probatoria y él tendría que reportarse a un oficial de probatoria. Si es una sentencia suspendida, pues él tiene que cumplir con ciertas condiciones. Por ejemplo, si va a salir de Nueva York, informar al oficial de probatoria. Si no lo hace y no cumple esa regla, recurrentemente, pues el oficial de probatoria en teoría pudiera informárselo al juez y le pudieran imponer la prisión. Lo mismo con la orden de Mordaza, no sé si la van a mantener, lo encontraron culpable, no sé cuál es el riesgo todavía que hay. Obviamente ya hay la campaña de Biden, ya está hablando de la convicción y otros oponentes políticos, entonces sería sumamente injusto el tratar de continuar a decirle que no pueda expresarse sobre ese tema. Pero de esto se trata todo esto, no es solamente ponerlo en prisión, es limitar su movimiento, limitar su expresión, y es posible que tengan las herramientas para así hacerlo. Bueno, desafortunadamente, como bien lo mencionas, desde el día 1 la campaña del presidente Biden ha utilizado esto, ¿no? Incluso la palabra convicto ya, y lo utilizan ahora, de que como un convicto puede estar buscando la presidencia del país. Vanessa. Bueno, pues eso era lo que ellos querían, ponerle simplemente esa etiqueta para desviar de todos los problemas que tiene el país. Ahora, no sé qué podamos ver. A mí lo que me asombra es que ya no hay ni siquiera como que lo que el consenso de lo que los abogados dirían de que es prácticamente imposible de que envíen a Donald Trump a la cárcel o de que Merchan decida enviar a Donald Trump a la cárcel. Yo veo como poco a poco se va quebrando. Cada vez veo más expertos que dicen que la verdad es que ya no saben qué podría pasar, porque con todo lo que ha sucedido, pues están sorprendidos, ¿no? Ahora también hay una posibilidad. Yo sí creo, por ejemplo, que al juez Merchan le gustaría mucho, o en general a los demócratas les gustaría mucho ver a un presidente Trump humillado, recogiendo, no sé, basura en un parque o haciendo alguna cosa así. Entonces estamos atentos a qué pueda pasar, cuál va a ser la decisión del juez Merchan. Y también, sobre todo, a ver qué es lo que va a pasar en las elecciones y cómo los americanos van a leer esto y cómo se van cómo se van a manifestar en los votos sobre todo lo que hemos visto en contra del presidente Trump. Orlando, ¿cómo lo ves tú? Hay que recordar cómo empezó esto. El fiscal Alvin bragging diciendo que iba a agarrar a Trump, que iba a enjuiciar a Trump. Luego desempolva un caso viejísimo que ya había prácticamente prescrito, lo extiende, lo distorsiona, lo vuelve un caso federal, lo logra llevar a juicio y vemos a un juez que prácticamente distorsiona la ley para permitirle a un jurado coincidir en que Trump es culpable. Es decir, a legua se ve que esto es un caso de persecución política. Si es un caso de persecución política, esto no se trata de imponer justicia, esto no se trata de qué es lo correcto, qué es lo que va a pasar, qué es lo que debería ser. Esto se trata de que el propósito es sacar a Trump del juego y amén de lograr eso van a hacer lo que sea necesario. Como dice Vanessa, ya no sorprendería si al final deciden
arriesgarlo todo y aunque esto implique meterle gasolina a la figura de Trump, mandarlo a prisión, si eso les permite tener la imagen de un Trump humillado. Van a buscar hacer lo posible. Y precisamente siguiendo con este tema del expresidente, ¿tú crees, Alfonso, que podría evitar ir a la cárcel una vez que se escuche la sentencia? Bueno, según un excomisionado del Departamento de Libertad Condicional y del Departamento Correccional de Nueva York, Martin Horn, podría depender en parte de su capacidad para convencer a un oficial de libertad condicional de que sería dócil a la supervisión. ¿A qué se refiere con este término y cómo crees tú que si le dan una condena de cárcel podría el expresidente saltarse esa condena o tratar de no ir a la cárcel? A ver, primero, para terminar el tema de la probatoria. Una vez que dan la probatoria, te dan unas condiciones, tienes que cubrir con esas condiciones. No es que lo tiene que hacer legalmente, no es que sea dócil o no. Si no las cumple y las viola continuamente, pues el oficial de probatoria le puede decir al juez, no está cumpliendo, entonces va preso. Y eso pues, y a lo que decía Vanessa, o sea, el servicio comunitario es algo muy común, o sea, a los demócratas les encantaría ver a Trump recogiendo basura o pintando alguna escuela, o sea, eso parte de ese servicio comunitario es humillar a la persona que es encontrada culpable, o sea, que eso también les puede gustar mucho a los demócratas, ya veo los anuncios por televisión. En cuanto a la condena, a la sentencia, sea la que sea, ellos pueden apelar inmediatamente al Tribunal Apelativo en Nueva York y pedirle al tribunal que aguante el cumplimiento de la condena hasta que ellos decidan si procede, o sea, que puede haber lo que llaman un stay. Ellos también pueden optar por acudir al Tribunal Federal inmediatamente a través de un recurso de habeas, si no me equivoco, cuestionando la condena y argumentando que es una forma de intervención electoral. Eso, no sé, eso me llama también la atención porque justo recordemos, Alfonso, que la fecha para la sentencia está pactada para el 11 de julio y el día 15, tan solo unos días después, comienza la Convención Nacional Republicana en donde se formalizaría la candidatura de Donald Trump como representante del GOP. Podría ser que si le diesen esta condena de cárcel, digamos, se aplique de manera inmediata y eso le impidiese al expresidente ir a Milwaukee para ser embestido como el oficial candidato del GOP? Pudiera ser, no creo que él tenga que estar en persona para ser investido como candidato. No sé, o sea, yo creo que también lo pueden sentenciar y le pueden decir que se tiene que reportar al tribunal, no sé, 2 semanas más adelante para que pueda ir a la convención. Aquí hay muchas posibilidades, claro. Honestamente. ¿Quién sabe? Y yo me imagino que los abogados de Trump están consultando con un sinnúmero de constitucionalistas, abogados criminalistas, para ver cuáles son las alternativas y ver los posibles escenarios para ver cómo reaccionar. El mismo presidente, cuando lo entrevistaron, él dijo, si es prisión o incluso prisión preventiva en su domicilio, eso pudiera molestar al pueblo americano. O sea que no sé, yo creo que ellos quieren provocar también para ver si hay algunos que incurran en violencia y espero que eso no sea así. Orlando, Vanessa, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, pues muy complicado, no solo por lo de la cárcel y por la incertidumbre de que no sabemos qué va a pasar, sino también porque, es decir, supongamos que él va a apelar, ¿no? Pero una de las probabilidades y lo más seguro, según he escuchado yo, es que esa apelación pueda llegar incluso después de las elecciones. Es decir, eso cómo afecta a los votos, cómo afecta a los votos de esas personas que dicen, bueno, de verdad si es un convicto, tal vez no voy a votar por un convicto. Entonces yo creo que lo que querían hacer los demócratas lo han conseguido. ¿Va a tener efecto? Pues no lo sabemos. Pero si lo que vamos a ver es la apelación, el resultado de la apelación después de las elecciones, es que no sabemos cómo eso pudo haber afectado. Recordemos que, por ejemplo, cuando pasó lo de la computadora de Hunter Biden, después de las elecciones hubo encuestas que le preguntaban a la gente que si ellos hubieran sabido que esa computadora era cierta, hubieran votado por Biden y la gente decía que si hubieran sabido que era cierta, no hubieran votado por Biden. Entonces no vamos a saberlo sino hasta después de las elecciones y hasta después de que tengamos el resultado de la apelación. Orlando, cerramos contigo. Creo que el panorama es bastante gris para el expresidente, aunque luego de la sentencia, de la
declaración de culpable recibió un impulso tremendo, sobre todo en donaciones. Hay que ver si al final lo sentencian, bien sea reclusión domiciliaria o prisión, si el Partido Republicano va a acompañar un candidato que no pueda moverse o que esté condenado de esa manera. No sé si lo haga, yo creo que muchos van a terminar desistiendo, creo que muchos van a optar por darle la espalda, o a lo mejor no, o a lo mejor el Partido Republicano considere que podría acompañar a un potencial presidente incluso estando tras las rejas. Lo cierto es que el panorama es muy duro para el expresidente Trump y en general para Estados Unidos porque es un momento muy sensible para la democracia. Sin duda alguna, y este será un tema del que debemos de seguir pendientes. Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño, gracias por compartir sus puntos de vista sobre esto. One, ignition, and liftoff of Starliner and Atlas V, carrying 2 American heroes, drawing a line. La misión Starliner de Boeing lanzó con éxito su primer vuelo de prueba tripulado hoy, un hito que lleva una década en desarrollo y que ya tuvo 2 intentos frustrados. El nuevo viaje inaugural tiene como tripulantes a los astronautas Butch Wilmore y Sonny Williams. La nave despegó a las 10:52 hora del este desde la estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida. La misión denominada Crew Flight Test es la culminación de los esfuerzos de Boeing por desarrollar una nave espacial que rivalice con la cápsula Crew Dragon de SpaceX y amplíe las opciones de Estados Unidos para transportar astronautas a la Estación Espacial Internacional. Enhorabuena por este logro. Hemos llegado al final de nuestra emisión. No nos despedimos sin antes recordarle que puede suscribirse y nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, volver a ver este y otros contenidos en nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia y por supuesto también en nuestro canal de Spotify @Voz, donde puede disfrutar del contenido de nuestros podcasts. Cuídese mucho, gracias por su sintonía y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.